Sí, sí. Buenas noches. Hoy comenzamos con la exposición del libro de Predicando con Frescura del pastor Mujini. Del 1 al 7, la semana pasada expuso pastor Fede. Sí, fue muy buena exposición y hoy del 8 al 13 va a exponer el pastor Leo y luego Marlene, también ella va a tener la oportunidad de exponer del 14 al 20. Entonces comenzamos con Pastor Leo, Sí, ¿sí? Mm. sí, gracias, Pastor, por este momento. Sí, yo venía preparando para dar la exposición a través de lo que como usted hace. Me cuesta todavía, pero no lo pude hacer, así que mil perdón. Lo tenía todo en la computadora, pero no lo puedo hacer, así que voy a hacer como hizo Federico. Capítulo 8. Predica con aforismo, es el título de este capítulo que me toca comenzar a exponer. Y en este caso sigue el relato de Pablo con el doctor Ocampos. Eh, Pablo buscó el significado de aforismo. Aforismo es una frase breve y ayuda a que exprese una verdad o precepto o máximo o adagio. Bueno, me interesó la palabra adagio y busqué el significado que significa poco a poco, o sea, despacio por despacio. Entonces, la pregunta que hace el autor es, ¿cómo explicar un aforismo? Es una frase u oración breve en la que se expresan ideas de manera concisa y categórica, ya sea una definición, una relación o cosas o una descripción particularmente elocuente. Es la definición de la palabra aforismo. Eh, en esto podemos ver dos ejemplos que tienen que ver con el aforismo. Le debemos mucho a Thomas Edison. Si no fuera por él, ahora veríamos la televisión con velas. Es un ejemplo que utiliza el autor. Y otro ejemplo también que pone acá es el tiempo perdido nunca se volverá a encontrarse. Son frases hechas verdades que da con el significado de aforismo. Los comentarios del doctor Ocampo en esta oportunidad dice sobre el uso que Jesús había hecho de los aforismos. Despertó curiosidad, no solo eso, sino que Pablo había prometido trabajar en sus asuntos para su siguiente sermón. O sea que esto es lo que venía preparando Pablo con el tema del sermón. Quiso llevarle para la preparación del sermón y utilizó el libro de Jonás capítulo 1 en adelante acerca del mensaje que se puede ver en el libro de Jonás capítulo 1 cuando Dios le da una orden o le dice a Jonás que vaya y predique a Nínive. Y Jonás no se fue a Nínive, sino que se fue a otras ciudades. Cuando él se escapa y no quiere cumplir lo que Dios le dice, se va en un barco y en el barco estaban los marineros y el capitán y se sube al barco y en medio del mar se levanta una ola, una tormenta, en donde la mayoría de los marineros comienzan a preocuparse y en ese momento Jonás estaba en la pompa, o sea, abajo del barco durmiendo, mientras los marineros y el capitán buscaban la manera de poder salvar su vida. Jonás estaba durmiendo. Entonces, el capitán lo encuentra durmiendo y le pregunta, le dice, ¿por qué está durmiendo? ¿Por qué no hace la ayuda de salir a ayudar? Porque la gente está preocupada. En este pasaje hace una referencia el autor acerca de las situaciones que están sucediendo en estos tiempos. Mientras la iglesia duerme, el mundo está buscando la solución en su problema. Mientras la iglesia está quieta, sin hacer nada, la gente busca que alguien le pueda solucionar y ora a sus dioses, claman a sus dioses.
es lo que se enfatizaba acerca de lo que estaba preparando el sermón de lo que preparaba Pablo. En eso, cuando preparaba el sermón, la bibliotecaria nueva lo dirige a Pablo y lo lleva hacia la obra del aforismo cristiano y le presenta un listado de tales cosas que podía encontrar en la Biblia acerca del tema del aforismo. Y una de las cosas que encuentra Pablo era, ¿por qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Ninguno puede servir a dos señores, porque uno aborrecerá al uno y menospreciará al otro. Y dice, estimará al uno y menospreciará al otro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad se os abrirá. Son temas de aforismo, que es también la verdad que utiliza Jesús siempre en los pasajes. Jesús había confiado en el poder de los aforismos. Pablo descubrió que la palabra aforismo procede del griego aforizo, que significa apartar, separar. De, de ella procede la palabra horizonte, que separa la tierra con el cielo. Jesús usó el aforismo para enfatizar una verdad en particular y separarle en forma fácil de memorizar, incluso cuando la multitud o los discípulos no entendían con rapidez lo que estaba diciendo, recordaban su palabra mucho después al oír de lo que Jesús le enseñaba acerca del aforismo. O sea que inmediatamente, y la gente que estaban y escuchaban los que daban Jesús y enseñaba Jesús a los discípulos, Jesús usaba palabras fáciles, pero para los oídos de los discípulos y la gente eran con un tiempo después lo entendía. Y acá ha dado dos ejemplos importantes acerca de la palabra. Dice, dos ciegos guían a dos ciegos, pedid y se os dará. Podemos encontrar montones de ejemplos en la palabra de Dios cuando Jesús lo aparta a los discípulos y le enseña a través de las parábolas también la verdad de que él quería transmitir a los discípulos. Entonces, eso es lo que quiere decir el aforismo. Y Jesús utilizó muchas veces el aforismo para transmitir la verdad hacia la gente. El punto número 9, los ronquidos de Jonás. Este capítulo 9, que habla el autor, relata un acontecimiento acerca de Pablo, su esposa Susana y sus dos hijos, Santiago y Juan. El relato comienza hablando acerca de la salida que hacen la familia a tomar un helado. Mientras transcurría el viaje, el padre le pregunta a Juan cuál era y qué es lo que había aprendido en la escuela bíblica del día anterior. Juan le contesta y le dice que realmente no había escuchado la enseñanza del profesor o el maestro de la escuela bíblica, lo que sí relataba el hecho de las cosas que estaban sucediendo en la escuela bíblica de una abeja y el zumbido de la abeja. El relato sigue relatando acerca de cómo Juan describía los hechos y acontecimientos que se estaban sucediendo en la sala de la escuela bíblica. Y la madre preguntándole qué había entendido acerca de la clase de la escuela. Y Juan le dice que no había prestado atención por la misma razón de lo que estaba pasando en ese momento. La descripción de Juan, cómo él expresaba el zumbido de la abeja, cómo la abeja ha sido momento donde la maestra Moreno y María Isabel habían sucedido un hecho donde la abeja se había posado en los calcetines de una de las alumnas y comenzó a querer sacudirse por motivo de miedo y temor. Eso causaba risa y alegría hacia la madre. Todo esto, preocupación, había sucedido en la escuela bíblica.
Juan había descrito de esta manera. La abeja se había posado en la atención de todos los chicos. La manera en que Juan contó la experiencia, lo que había sucedido, había llamado la atención hacia Pablo. Por esa razón, Juan, el hijo de Pablo, no recordaba nada de lo que había sucedido. Susana, su mamá, dice, como mayores predicadores, eso es lo que tienen los niños. Nuestra manera de hablar resulta aburrida, dijo Susana, por el hecho de los predicadores. Quizás ustedes, los predicadores, deberían escuchar más y cómo hablar como los niños. Lo que hace Susana en el hecho de que los predicadores hacen la referencia a cómo Juan expresaba las cosas que habían sucedido en la escuela bíblica. Y hace que Pablo pudiera ser como un niño, de expresar con su cuerpo corporal la forma como había sucedido en el aula con la abeja cuando zumbía en esa escuela. Los niños son muy expresivos, siguió diciendo. Pablo en sí mismo pensó, ellos agregan toda clase de efectos sonido loco para demostrar lo que quieren decir. O sea que Juan, al expresar todo lo que quería decir, expresó con toda su forma y su expresión. De repente Susana, al quedar dormida, comenzó a roncar. Pablo pensó que gran efecto del sonido del ronquido era la manera que él también pudiera utilizar en el sermón. Y pensó, roncar, roncar en la cama, roncar en el barco, roncar en el sermón del domingo. O sea, lo que quiso decir el autor acerca de este capítulo era que el ronquido que hacía Jonás utilizó en el mensaje en la descripción de los hechos que tuvo con su familia cuando salieron a tomar helado. Eso es lo que describe este capítulo. En el capítulo 10, resumen del propósito con un aforismo. Pablo no solo esta vez se debe a la manera en que tu predicación está mejorando, con lo que estoy describiendo acerca de los capítulos. Es escuchar atentamente cómo hablan los buenos oradores. Pablo se sorprendía de que cuando a menudo ellos hacen sonido y ruido cuando el tuyo de roncar. O sea, permiso, pastor, voy a tomar un poquito de agua. Pablo te sorprenderá cuando a menudo ellos hacen sonido y ruido como el tuyo de roncar. Hace la comparación acerca del ronquido. Los buenos comunicadores saben cuándo usar efectivamente el sonido que no están en el diccionario. Son tan buenos que no te dan cuenta por nada de su técnica, sino de un mensaje enfatizado. O sea que los buenos oradores, los buenos predicadores, hacen buenos sonidos en el momento preciso. Y eso no está en el diccionario, no está preparado, sino que eso se utiliza. Para que el doctor Ocampo ya sabía esto del aforismo. Un aforismo es una frase breve y ayuda a que exprese una verdad o precepto de una adagio, eso es lo que comentaba anteriormente. El principio de la predicación renovada es determinación. No temo que hay un poco de dispuesto como tú para a importancia a la predicación. Dejemos que los laicos lleven a cabo todo esos ministerios necesarios y los predicadores se responsabilicen en la predicación. Muchas veces nosotros queremos responsabilizarnos en todo y ocupar todas las cosas en la iglesia, pero los laicos tienen que ocuparse de todas las responsabilidades que hay en la iglesia
y los predicadores ocuparse en predicar la palabra. Cuando Jesús ascendió a los cielos, dio dones a su iglesia. Uno de ellos es de predicar y ser maestro. Eso encontramos en Efesios capítulo 4, verso 11. Lamentablemente, aquellos a quienes se les han confiado dones sagrados, por la inspiración, exhortación y capacitación y edificación de la congregación, se hacen inoperantes. Muchas veces se le dan el don, pero muchas veces son tan inoperantes. Se dedican exclusivamente en presentar comité tras comité, sentarse en reuniones ministeriales y elegir cortina del salón social de la iglesia. También a escuchar horas a hombres como Tomás Díaz que hablan solamente de los problemas del mundo. Muchas veces no somos predicadores y estamos ocupando nuestro tiempo en otras cosas que no tienen que ser de las predicaciones. Satanás ocupa los predicadores a hacer el trabajo de la iglesia en vez de atender los asuntos del Padre. Debemos aprender a decir no a los ministerios y ocuparnos exclusivamente en las predicaciones. Esto siempre no pasa, o me pasa a mí como pastor, que muchas veces yo quiero, por necesidades, muchas veces me preocupo más en los ministerios y me estoy olvidando acerca de las predicaciones, que es importante la predicación como pastor de estar siempre. Resulta un poco difícil de expresar el propósito del sermón en la forma de un aforismo. Ninguno podrá ponerse a la altura de Jesús, pero Él nos manda que siempre nos esforcemos a poder realizarlo. Pero podemos ver nosotros en la publicidad de que hacen el esfuerzo de cambiar siempre, de transmitir un mensaje a la sociedad y de que puedan captar la imagen a las personas y de poder realizar el aforismo. Nosotros como predicadores tenemos esa ventaja de tener el aforismo, que es la verdad absoluta de la palabra, y que tenemos que transmitir el mensaje. ¿Me puede dar varios ejemplos acerca de lo que estamos hablando? Por ejemplo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras que Jonás estaba recostado, la otra mitad se esforzaba a la manera sin estar preparado. Muchas veces esto es el ejemplo que muchas veces, así como Jonás, estamos durmiendo, haciendo otras cosas mientras la gente se está perdiendo. Y es nuestra responsabilidad como predicadores, comenta el autor, acerca de la importancia del valor que da al predicador. El punto número 11 es el cambio de vehículo. Hablemos ahora del vehículo, la forma en que el propósito de tu sermón llega a ser un destino. El bosquejo es la manera de conducir y llegar a un destino. Dijo el doctor Ocampo, el bosquejo viene a ser el vehículo acerca del mensaje, el destinatario. ¿Cuáles son los varios tipos de bosquejos que podemos ver? Hay muchas clases de estructura. Es bueno variar de vez en cuando con el fin de mantener el interés de los oyentes y el tuyo también, de manera en que ordene tu sermón puede hacer que el resultado sea muy diferente. Una manera muy popular de predicar hoy es el sermón narrativo, habla el autor. Es algo que le da como un sermón de continuidad, dice el doctor Ocampo. Este requiere gran esfuerzo e imaginación, pero si lo hace en mantener el interés de la congregación, hay poder en la historia bien contada. Es decir, si nosotros utilizamos el sermón narrativo bien contada y de una manera precisa, eso es una manera posible que se puede realizar con énfasis. Jesús usó el relato todo el tiempo, enseñó por parábolas con la predicación narrativa. Está lo que Andrés, aquí un autor que se llama André Blochworth,
la llamaba predicación biográfica. Él se dio cuenta de que del poder que tiene la historia de la vida de las personas como personaje. Por ejemplo, Sansón o Tomás el que dudaba. La gran ventaja de los sermones narrativos o biográficos o de cualquier sermón que sigue una secuencia histórica de los eventos es la facilidad con que el predicador puede recordar. Aunque el viento se lo lleve la nota del púlpito, el predicador no se sentirá perdido. Esto siempre me hace recordar una oportunidad. eh, un hermano llevó tuvo que predicar la palabra. Él había preparado un mensaje y llegó a la iglesia y el bosquejo del mensaje lo dejó en la mesa de su casa y cuando llegó a su casa, perdón, a la iglesia, abrió la Biblia y buscaba el bosquejo y buscaba el bosquejo. Y cuando no lo encontró se puso nervioso y no pudo predicar como él había preparado. Lo que yo puedo aprender acerca de esto es que si nosotros relatamos la predicación narrativa con énfasis y la historia, no vamos a necesitar el papel porque el predicador no se sentirá perdido en esa oportunidad porque ya viene con ese mensaje narrativo. Entonces eso siempre ocurre muchas veces cuando uno se enfoca en la predicación expositiva también. Número 12 dice persuasión y procedimiento. El profesor Ocampo empezó a comentar sobre varias formas de estudiar los sermones. Su énfasis se centraba ahora en mensajes de persuasión y procedimiento. Acá habla acerca de dos temas importantes, persuasión y procedimiento. El autor describe algo que dice, Cristo Jesús no fue crucificado, ni Pablo fue apedreado por predicar sermones con gran aceptación. Los oyentes desean oír lo que la palabra dice. Muchas veces esto de persuadir y de procedimiento, de proceder, tiene que ver que muchas veces, por ejemplo, acá en el norte ocurre esto, el tema de que muchas veces el predicador hace el mensaje de persuadir, de que venga a la iglesia, de que no tenga compromiso con nada, que venga y ofrende, que diezme, que deje sus ofrendas, pero lo demás no tiene valor, no da el mensaje acerca de lo que dice el autor. Por ejemplo, puede predicar de que Jesús no murió en la cruz y la gente ha sido persuasiva con el mensaje y ese procedimiento hace que la persona cambie y que pueda creer que Jesucristo no murió en la cruz y que Pablo no ha sido apedreado por predicar el mensaje. Entonces la gente oye de acuerdo a cómo son persuadidos. Y eso es la situación de los predicadores en estos tiempos. También, por ejemplo, en el norte, muchas veces cuando vienen pastores o evangelistas así, cuando caen a la iglesia, yo siempre le pregunto, le digo qué iglesia sos, de qué lugar venís, y recién le damos permiso, si no hay visita únicamente, porque muchas veces hay gente que tiene esa percepción de poder cambiar a las personas. Pero también y acá dice el autor, debemos ser amables y no mostrar que esté a la defensiva. Necesitamos estar bien seguros de tus convicciones. Si vas a predicar sobre el tema, debe asegurarte de qué propia posición sobre el bautismo. O sea, da un ejemplo acerca del bautismo de niños. Si uno está dispuesto, así, el pastor decía, el mensaje no es mi opinión, si yo opino o no opino, el mensaje tiene que ser lo que la palabra de Dios dice. No es una opinión de un predicador, tiene que ser el predicador. Y acá también quiero dar un ejemplo también. Había un pastor, profesor también enseñaba y daba una enseñanza acerca de esto. Acá en el norte, por el tema del carnaval, el mes de enero, febrero, y el predicador hablaba diciendo, hermano, nosotros no tenemos que rechazar el carnaval, porque el carnaval es cultura, costumbre,
que es del norte. Y la gente escuchaba eso y, y participaba en el carnaval. Entonces, muchas veces, si no hay precisión en nuestra vida, si no hay algo, podemos cambiar de pensamiento a las personas. Todo depende cómo nosotros entendemos. Y acá nos da el ejemplo el autor acerca del bautismo de niños. En la Iglesia Católica se bautiza a los niños, por ejemplo. En las iglesias evangélicas se lo presenta a los niños como oración para bendecir a los padres y a los hijos. Entonces, eso es lo que menciona el autor. Por último, el poder de la sorpresa. Esto también es muy interesante para mí, que me ayuda un montón a entender acerca del poder de la sorpresa. Debido a que ya tenía hecho de la exégesis del primer capítulo, podíamos concentrarse ahora en el arreglo más creativo de los materiales disponibles. Esto lo hizo darse cuenta de que empezar el lunes con los preparativos del sermón del domingo era suficientemente temprano. Entonces, fue entonces cuando se encendió la luz, su mente sería firmemente, se, se pudiera tener éxito la exégesis con 2 semanas de antelación. Imagínate lo que podría hacer con todo ese tiempo adicional para prepararse. Creo que es importante la preparación con antelación para el mensaje, para dar el mensaje de los domingos. Se centró en el mensaje, Jonás capítulo 1, versículos 6 al 12, lo que pasó por la mente, una idea para el sermón del domingo, al observar las 6 preguntas que el capitán del barco lo hizo a Jonás. Punto número 1, ¿qué hace dormilón? Versículo 6. ¿Quién es el culpable de lo que está mal en lo que está pasando en el viento? Versículo 8. ¿Qué oficio tiene? Le preguntó el capitán a Jonás, versículo 8. ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Versículo 8. ¿Por qué has hecho esto? Versículo 10. ¿Qué haremos contigo para que el mar se quiete? Versículo 11. Su mayor problema sería limitar su tiempo. Esto es mayormente el problema de preparar, digamos, con antelación y sacar esta sorpresa para dar el mensaje. El tema no es el mensaje preparado, sino que ahora el problema es delimitar el tiempo, porque más preparación, más tiempo. Pablo preguntó, yo deseo de descubierto, yo he descubierto primeramente, ha empleado lo que Carlos Espungio o Charles Espungio llamaba el poder de la sorpresa. El doctor Ocampo siguió diciendo el elemento que salta de las escrituras y asombra al oyente atento. El problema está en que a menudo no permitimos que el impacto total del pasaje se apodere de nosotros. Quizás es que somos duros de oído o hemos escuchado tantas veces que no dejamos prestar en nuestra mente atención del mensaje. Entonces, el mensaje, el poder de la sorpresa, tiene que ver con él, la sorpresa en ese elemento que salta en la escritura, asombra al oyente atento. Eso es lo que quiere decir con el poder de la sorpresa, ante cual estamos a veces ciegos o sordos. Eso es lo que menciona en el último capítulo 13. Es lo que yo puedo entender en esto, lo que he leído acerca de la sorpresa. Este otro ejemplo que puedo comentar es que vino un pastor también a predicar y eh, muchas veces la sorpresa hace que la iglesia esté atenta y pueda escuchar el mensaje. Y cuando la sorpresa está de acuerdo al mensaje, al texto,
hace que sea sorprendente y que la congregación esté prestando atención del mensaje que se está diciendo. Y eso hace que muchas veces no se duerma y no esté distraído y no esté haciendo otras cosas. Por eso es importante los capítulos que estuve leyendo y que me ha interesado mucho y lo he podido comparar y poder realizar y poder también aprender de los predicadores que nos vienen a visitar a nuestras congregaciones y lo comparo con estos puntos que el autor o el libro estoy preparando, y es algo así que en verdad sucede estas cosas, con la preparación, con la sorpresa, y eso hace que el mensaje sea con más bendición para toda la congregación. Así que eso es lo que pude preparar, Pastor Pablo. Sí, muy bien, muy bien. Un gran aplauso para Leo. Sí, sí, muy buena narración desde el capítulo 8 al 13. Sí, estuvo narrando el contenido del libro. A ver, ¿alguna pregunta que quieran hacer del capítulo 8 al 13 al pastor Leo? ¿Quedó claro? Los capítulos. De igual manera, ustedes han leído estos capítulos, así que ya lo sabrán. Si no hay preguntas, Marlene, ¿puede comenzar o seguimos? Mm. Profe, estoy viajando en el colectivo. Si me aguarda unos 15 minutos, ya llego. Ah, sí, bueno. Entonces, sigamos con la clase que estábamos hablando. Nosotros estuvimos hablando de la meditación. El primer paso de la preparación del sermón, estuvimos viendo la importancia de la meditación, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver lo que estábamos viendo, este tema. Después, cualquier cosa, cuando Marlene dice sí, ok, entonces podemos volver a que ella pueda también exponer esa parte que ella preparó. Miren que nosotros estamos en capítulo 2, 5 pasos para la predicación narrativa según el texto, ¿no? ¿Ustedes me ven? ¿Ven este PowerPoint? Sí, pastor. Sí, pastor, ¿Sí? sí lo veo. Sí. Entonces, primer paso para preparación de un sermón, primero, investigue y medite el texto. Hemos visto esta parte y hoy, antes de pasar, encuentre un mensaje central. Estamos viendo profundizarse en el texto. Allí dice investigue y medite el texto. Disculpe, que estoy un poco medio engripado ahora. Entonces, nosotros hasta la semana pasada estuvimos viendo el tema de la elección del texto, del pasaje que vamos a predicar, y que nosotros hemos hablado. Cuando prediquemos, es bueno hacer una predicación expositiva, es decir, presentar el mensaje no temáticamente de este lugar, del otro lugar, así disperso, sino poder predicar toda la Biblia, ¿no? Tenemos que predicar toda la Biblia. Y para poder predicar toda la Biblia, toda la palabra de Dios, es bueno elegir libros y después predicar según el libro, cómo se desarrolla el libro, así de esa manera la congregación pueda
escuchar toda la palabra de Dios. Entonces, hemos visto forma de meditación del texto, la importancia de la oración. Hemos visto el ejemplo de George Whitefield, que fue un gran predicador. Después Charles Spurgeon, príncipe de la predicación, que fueron hombres de oración. Después oraban después de leer la palabra de Dios, y cada versículo que ellos leían, meditaban y luego oraban, porque la oración no es que solamente nosotros hablamos a Dios, sino es escuchar a Dios. Entonces, hemos visto que tenemos que meditar de diferentes formas. Tenemos que leer la Biblia con nuestros ojos, después con nuestra voz, después repetir varias veces y luego memorizar ese pasaje que hemos elegido. Y luego hemos hablado de cómo meditar. Hablamos de que la importancia de leer y meditar con diferentes versiones, también en otro idioma, en inglés, o también profundizándonos, meditando en griego, en el idioma original. Entonces, es importante nosotros conocer el idioma original, y después hemos hecho ejemplo de ver en el interlineal palabras que aparecen allí y poder buscar el sentido o también el significado de esas palabras y poder meditar desde el texto. Que el texto nos vaya hablando antes de predicar primero a nosotros. Entonces, conclusión de la oración y meditación en diferentes versiones nos ayuda a través del pasaje poder entender primero el predicador que entienda el texto, y después a los oyentes a través de esa palabra qué es lo que Dios quiso hablar a nosotros. Y después la meditación nos ayuda hacia dónde, qué dirección tenemos que tomar el estudio del texto para poder profundizar el texto. Entonces, hoy, segundo paso, vamos a ver que este tema de luchar con el texto. Entonces, ver diferentes métodos de estudio de los pasajes que hemos elegido, ¿no? Entonces, después de meditar el texto, el pastor Mohini también insiste, comenzar desde el lunes, bien temprano, o a veces buenos predicadores hacen un plan anual o semestral. En caso de prédica expositiva, narrativa, bueno, el pastor elige, supongamos, el libro de San Juan, por ahí quizás para predicar todo el Evangelio de San Juan necesitaría casi un año. Entonces, uno puede predicar sucesivamente según el desarrollo de la narración del Evangelio de Juan. Sí, cuando llegan semanas o domingos dentro del calendario eclesiástico, o fiestas o domingos importantes, allí puede parar un poco y después ajustarse a las prédicas importantes, por ejemplo, el domingo de la resurrección, del Pentecostés, o el domingo de la misión. Entonces ahí sí puede un poco parar y predicar otro tema, pero es bueno hacer una prédica expositiva.
o a veces si el Evangelio de Juan es muy largo, entonces puede elegir libros más sencillos, más cortos, para ir ejercitándose en esta prédica expositiva y narrativa, ¿no? Entonces, después de la meditación del texto, el predicador tiene que estudiar el texto. ¿Mm? ¿De esto están de acuerdo? A ver, Ernesto, ¿qué te parece? Porque a veces hay predicadores, pastores que dicen, no, yo medité el texto y bueno, con lo que medité voy a predicar y bueno, elaboro, hago un bosquejo y escribo o algo que comprendí, y bueno, con lo que Dios me dijo, el Espíritu Santo me iluminó, y bueno, voy al púlpito, predico. ¿Está bien así, Ernesto? ¿Qué te parece? Mm, Yo creo que es importante meditar el texto e ir profundizando, digamos, la escritura, mm, buscando, digamos, en buscar encontrar una enseñanza en cada texto, en cada versículo, mm, y luego estudiarlo. Obvio que la meditación, quizás yo en este tiempo, viendo el tema de la predicación, estoy estudiando un texto de Efesios capítulo 4. Y lo que me llamó la atención ahora es que trato de meditar en el texto y busco memorizar textos claves, digamos, y después ir, una vez que he hecho esa meditación, de examinar textos claves, voy parafraseando, digamos, en oración. Luego sí me dedico a estudiarla, digamos, a profundizar, tratando de hacer un exégesis sobre el texto, ¿no? mm. Eh, Así que es importante para mí, en eso de hacer las dos cosas, meditar el texto y estudiar, ¿no? El Claro, capítulo 4 de Efesios habla sobre esto de la unidad de la fe, ¿no? La sí, unidad de la iglesia, digamos, e ir profundizar textos claves para mm. luego estudiarlo, ¿no? Sí, sí, Para sí, mí es relativo. sí, sí, estamos muy de acuerdo, claro. Después de una abundante meditación, oración del texto, allí hay que estudiar el texto. Entonces, hay dos razones para hacerlo, para hacer el estudio. Necesita averiguar primero si lo que él meditó o el Espíritu Santo le dijo, porque él cree que el Espíritu Santo le dijo, le iluminó, si es correcto o no. Si es correcto o no. Por eso necesita el estudio. Porque a veces, por más que sea algo muy profundo que él haya descubierto después de la meditación, pero puede ser erróneo, puede ser que sea herético, que haya, sí, es algo muy novedoso, pero que esté muy equivocado, porque nosotros tenemos que saber que nosotros como hombres somos muy falibles. También en la meditación puede intervenir Satanás y puede desviarnos. Entonces, necesitamos corroborar si es correcto o no, si hemos interpretado correctamente o no, porque muchas veces la meditación o el entendimiento, o como es algo subjetivo, puede conducirnos a la desviación y que haga una falsa interpretación, ¿no? Entonces, necesita diagnosticar y corroborar y verificar si hemos meditado correctamente, porque últimamente hay muchos que meditan, después oran. Eh, por ejemplo, en Corea hay un pastor que antes era un pastor, era de la Iglesia de Santidad. Sí, fue un buen pastor, ¿no? Pero él eh, durante la semana iba al monte de oración, oraba mucho, después meditaba el texto que iba a predicar y después el sábado allí en esa éxtasis preparaba el mensaje y predicaba.
pero miren que toda esa prédica era herética y bueno, al final fue declarado como secta. Fue declarado como secta porque todo lo que predicó, en vez de conducir a la sana interpretación bíblica, sino que era muy subjetivo, era una éxtasis personal o un misticismo, y bueno, condujo muchos al error, a la falsa doctrina. Y claro, la iglesia creció, pero después paulatinamente comenzó a alejarse de la buena fe, de una buena práctica de fe en la obra. Entonces todas las interpretaciones eran totalmente diferentes de la interpretación que hacían en los comentarios, en la tradición de la iglesia, de los exégetas. Entonces uno tiene que corroborar, verificar y estudiar. Por eso necesita el estudio. Entonces necesita ese paso de diagnosticar si la meditación es correcta o no. Después, segundo, hay Pastor, también, sí, quería agregar un poquito ahí que a veces, como usted decía también, y también pensaba en que a veces solamente meditar en el texto y orar y llegar a un sábado y luego presentarlo sin haber preparado o estudiado, a veces uno puede caer en la improvisación. sí, sí, claro, sí. No, no, por eso, segundo paso, porque uno que por su limitación del pensamiento subjetivo, claro, para él parece que entendió ese texto, pero puede ser algo parcial. Puede haber otra verdad de Dios en ese texto que necesitan ser predicados, pero uno, por su limitada capacidad, no la descubre y que, como dice Ernesto, se termina en una improvisación, ¿no? Entonces, aunque tenga algún conocimiento teológico, puede ser, miren esto, indudablemente, miren que nosotros parecemos muy inteligentes, pero nuestra capacidad es muy limitada. Además, nuestro entendimiento es muy limitado. Es por eso que, por más que hayamos meditado, la limitación y además la parcialidad del predicador va a ser, si no hacemos un estudio, va a ser que nuestra prédica sea muy pobre, muy mediocre y además se termine en una improvisación. Por esa razón que hay posibilidad, no es que posibilidad, sino se termina en esa, digamos, eh, parcialidad, empobrecimiento, y que muchas veces nosotros a través del estudio tenemos que recibir ayuda de otros que han investigado toda la vida, miren, invirtiendo mucho tiempo en estudiar, investigar y orar en ese libro. Eh, por esa razón, que miren que necesitamos humildad nosotros, humildad, ¿no? Porque he visto pastores que dicen, yo no necesito comentarios, no necesito haber grandes teólogos que han escrito comentarios, libros o estudios de esa parte de la Biblia. Es una soberbia muy grande de parte de nosotros. Por eso me gusta cuando hay teólogos que con humildad dicen, somos enanos montados sobre gigantes. Entonces, si los enanos, si subimos en los hombres de los grandes gigantes que han descubierto esas verdades, han meditado, a través del estudio han sacado
conclusiones, eso nos nos ayuda a descubrir mucho más de lo que nosotros hemos conocido o meditado. A ver, de esto, ¿qué le parece? A ver, Estela, a ver, sí, de un... Sí, la verdad que es muy importante, como recién decía nuestro hermano y usted, estudiar la palabra. A mí no me gusta esa palabra que dicen, el Señor me dijo, el Señor me dijo que diga. Creo que eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque de ahí, como dijo también, al misticismo hay un pasito nomás. Entramos a decir lo que nosotros, según creemos, que el Señor nos dijo que habláramos, y eso hace que no se preparen. Hay muchos que dicen, dame 20 minutos y te preparo un mensaje. Y vos ves que después empiezan y te pasean por todos lados, empiezan a hablar de la fe, después hablan del amor, después hablan de la misericordia, y bueno, y la hacen chistosa, y se creen de que está bien eso. Pero Claro, para mí, sí, cuando no hay estudio falta seriedad. exactamente. Se termina en una improvisación, como dice Ernesto, ¿no? Entonces, miren que hay métodos de estudio del texto, hay 6 pasos efectivos para estudiar el texto. Primero hay que estudiar el contexto, verificar el contexto de todo el texto, dónde está ubicado ese pasaje que hemos elegido, y después, segundo, estudiar los términos, cada palabra, importantes, ¿no? Que se repite, o a veces, si no entendemos el significado de esa palabra, es importante estudiar esa palabra, ese término. Después, estudio gramatical del texto, tercero, y luego estudiar el trasfondo del texto, y después estudiar la interpretación, exégesis del texto, y luego verificación teológica del texto. Estos 6 pasos nosotros vamos a estudiar. Hoy, como Marlene está preparando para exponer, entonces... Sí, hoy entonces vamos a ver esta primera parte nada más. Es como que, vieron que si nosotros elegimos 6 versículos, 7 u 8, miren que ese sería como el árbol, ¿no? Es como la relación entre el árbol y el bosque. Nosotros que miramos solamente el árbol, miren que no sabemos dónde está ubicado ese árbol. Entonces, tenemos que hacer primero el ejercicio de conocer todo el bosque, ¿no? Del bosque nos acercamos al árbol que vamos a estudiar. Entonces, primero hay que verificar todo el contexto del texto que hemos elegido, o también, si hemos elegido ese pasaje, ver el contexto inmediato, el contexto cercano es lo que está antes y después de ese texto. Entonces, primero tenemos que hacer un ejercicio, un estudio de todo el libro, y no solamente el libro, por ejemplo, si hemos elegido Juan capítulo 5, del libro del Evangelio de Juan, en qué parte está y qué es lo que está hablando dentro de esa estructura del libro de Juan, y después también de la Biblia, qué lugar ocupa el Evangelio de Juan
y que por qué fue escrito. Todo esto primero es hacer un estudio del bosque para conocer mejor al árbol que está dentro del bosque. Entonces, pero también tenemos que conocer el contexto cercano, es decir, antes y después del pasaje del texto. Entonces, uno tiene que conocer el lugar del texto y de toda la Biblia y el significado del mismo. Entonces, una forma fácil de verificar el contexto cercano y del contexto total del texto en la Biblia es verificar los títulos que aparecen en el libro o ustedes cuando leen al comentario bíblico, sea del nuevo comentario bíblico del Caribe o sea cualquier comentario, en la primera parte, cuando presenta el libro, aparece allí la estructura total del libro. Entonces, allí, viendo la estructura, la división, nosotros podemos conocer el lugar y el significado de ese texto que nosotros vamos a conocer e investigar. Entonces, vamos a ver cómo nos enseña F.F. Bruce. Este F.F. Bruce es un gran teólogo testamento y que, miren que F.F. Bruce es el más reconocido mundialmente del Nuevo Testamento, ¿no? Ya falleció, pero él analiza el texto de Hebreos, capítulo 10, verso 25. Ya nosotros hemos hablado de este texto, ¿no? Hemos hecho el ejercicio de Hebreos capítulo 10, ustedes vayan en Hebreos capítulo 10, verso 25, allí el pasaje decía, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, él nos enseña cómo hacer un estudio contextual del texto, ¿no? Entonces, miren que este versículo del capítulo 10, 25, cuando habla de la importancia de congregarnos, está dentro del tema, por el sacrificio de Cristo podemos acercarnos a Dios. Entonces está hablando en este pasaje del 10, 19 al 25, la importancia de que Cristo murió por nosotros y que nosotros, apoyándonos en Cristo Jesús, podemos acercarnos a Dios. Entonces, como podemos acercarnos a Dios, que no dejemos de congregar, sino que exhortemos uno a otro para congregarnos y encontrarnos con Dios. Está dentro de ese tema. Entonces, el contexto cercano, inmediato, es, vieron que tenemos que ver antes y después de este texto. Entonces, antes de este tema está el contenido en Hebreos 10, 11 al 18, el tema del sumo sacerdote altísimo. ¿Quién es el sumo sacerdote altísimo? Cristo Jesús. Entonces, ustedes si ven allí, en capítulo 10, verso 11 al 18, está hablando del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, miren que capítulo 10, verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre, ¿no? Entonces, Él se sacrificó por nosotros y que ese sacrificio quitó nuestros pecados y que Cristo, ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por nuestros pecados, ha sentado en la diestra de Dios y allí Él su sangre y también su sacrificio
nos ayudó para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios, poder encontrarnos con Dios. Ese tema está hablando antes de este pasaje, este tema que es del capítulo 10, versos 19 al 25, ¿no? Y después lo que está detrás de este tema está situado en capítulo 10, 26 al 31, el pecado de apostasía. Ustedes vayan ahí, van a ver que el capítulo 11 está hablando de la fe, pero antes de hablar de la fe, en capítulo 10, 26 al 39, está hablando del tema de la apostasía. Entonces, miren que el título dice advertencia al que peca deliberadamente. Ese pecado está hablando en Hebreos porque pareciera que algunos que han creído en Jesús después, con el tiempo, se debilitó la fe por la persecución o por diferentes motivos, han dejado a Cristo. Entonces, está advirtiendo de ese pecado de la apostasía. Entonces, este tema de acercarnos a Dios está dentro de, primero adelante está hablando del sacrificio de Cristo y después al final nos está hablando del pecado de la apostasía, ¿no? De la apostasía. Ese es el contexto cercano en que habla este versículo, capítulo 10, verso 25, ¿no? Y después el contexto del todo el libro, miren que el hebreo se divide en 8 partes, pero desde el capítulo 10, el capítulo 10, 25 está dentro de la parte sexta. Es del capítulo 10, 19 al capítulo 12, 29, que habla el tema de la importancia del culto, la fe, en capítulo 11, y después capítulo 12, la perseverancia. Entonces, está dentro de estos temáticos y que este capítulo 10, 25 aparece como un tema importante, no dejar de congregarnos, sino tenemos que congregarnos, exhortemos a que congreguemos cuando llega más el día del retorno de Cristo, ¿no? Entonces, con este análisis, si estudiamos el contexto inmediato, contexto del libro, nosotros nos damos cuenta que este versículo de 10:25 nos habla confiando en el sumo sacerdote Cristo. Nosotros, aún en medio de la situación de apostasía, el creyente con fe y con perseverancia debemos esforzarnos en reunirnos en la iglesia. Eso está hablando este capítulo 10, verso 25. A ver, comentario. Entonces, miren que con este estudio nos damos cuenta que cada vez cuando llega más el tiempo de la venida de Cristo, cuando se acerca el día de la venida de Cristo, la gente va a dejar de congregar y va a haber mucha apostasía. Pero está hablando en Hebreos, en esta parte, que confiando en el Señor Jesucristo, quien es nuestro único sumo sacerdote, aunque haya esta situación de la apostasía, el creyente con fe y con perseverancia tenemos que esforzarnos en reunirnos. Eso es lo que está diciendo en este versículo del capítulo 10, verso 25. A ver, Pastor Federico Jaime, a ver, ¿qué le parece? Aclara un poco más con este Pastor, estudio, ¿eh? Sí. sí, la verdad que amplía bastante.
Justo hace tiempo atrás yo me hacía esa pregunta, el tema de a qué se refería de congregarse, porque yo a veces me hacía la pregunta que a veces cuando vamos al culto, eh, a veces hasta las canciones es más como algo vertical y muy poco horizontal. Y después a veces termina el culto y cada uno vamos rápido a nuestra casa y después en la semana casi nunca hablamos con los hermanos. Y entonces yo me hacía esa pregunta, eh, que si realmente nos congregamos cuando vamos al culto. Y, pero a través de lo que estamos hablando ahora, que sí, que en realidad se refiere a eso, de congregarnos, de ir al culto, Sí, para adorar junto al Señor, ¿verdad? sí, Y eso es como ayuda el estudio, el sí. profundizar Por y ver el eso, contexto y sí, la por eso, palabra. segundo, estudio de los términos o palabras. Entonces, si hemos estudiado el contexto antes, después de todo el libro, a ver en qué parte está hablando en hebreo, miren que tenemos que verificar para poder entrar en conocer minuciosamente, con detalles. Primero hay que estudiar la palabra, que esa palabra, si encontró una palabra confusa, por ejemplo, como dice Pastor Fede, acá, verso 25, no dejar de congregarnos, pero ¿qué? No dejar de congregar es algo confuso, ¿no? ¿Qué congregación está hablando? ¿Qué tipo de congregarnos está hablando? Entonces, allí nosotros en Hebreos, capítulo 10, verso 25, cuando dice no dejar de congregar, la congregación, ya hemos visto, en griego es episinagogen. El significado no está hablando de cualquier reunión, sino se refiere a la reunión cúltica. Eso ya hemos visto cuando hablamos de la meditación. Y después la importancia del adverbio sino, alá, en griego, alá, está haciendo comparación entre esos hábitos que no quieren congregarse, contrasta fuertemente, enfáticamente, la importancia de la reunión, de congregarse. Y después hemos visto el día. Claro, ¿qué día está hablando? Entonces, cuando estudiamos en griego, en original, hemos visto ten emeran, está hablando, no es cualquier día, porque aparece el artículo ten, entonces el día en mayúscula, entonces está hablando ese día en que Cristo vuelve, retorna para rescatar a la iglesia. Entonces, cuanto más se acerca ese día final, la gente, los creyentes, van a dejar de congregar, se va a debilitar la fe y después va a haber apostasía, este pecado de apostasía, y que la gente van a perder la fe. Por eso, en lo último tiempo, ¿quién tendrá la fe? Eso es lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio, pero en hebreo también está diciendo eso, y que en capítulo 11 habla de la importancia de la fe. Entonces, estudiando estos tres términos o tres palabras, ya casi podemos entender más profundamente acerca de este versículo, ¿no? Entonces, tras el estudio del término, si leemos nuevamente, hay claridad. Por ejemplo, no dejar de congregarnos, ya sabemos qué tipo de congregación está hablando. Está hablando justamente de la reunión de adoración, de la reunión cúltica, porque la gente no va a venir a la iglesia cuando se debilita la fe. Y después está hablando el día está hablando ese día cuando se acerque más los días
finales del retorno de Cristo, allí va a haber esta apostasía, debilitamiento de la reunión, cada vez va a haber menos reunión cultica, y después, sino, este adverbio está fuertemente, el escritor está diciendo fuertemente, está rechazando esa práctica y que nosotros exhortemos, esforcemos en reunirnos. Eso es lo que nos está hablando. Entonces ya con estos estudios ya casi hemos profundizado, ¿no? El sermón. Entonces, beneficio del estudio de cada palabra, porque primero aclara el significado confuso de cada palabra para poder aclarar al oyente. Segundo, las palabras que se repiten nos hace entender dónde está el énfasis del texto, porque cuando la palabra se repite varias veces, ese término sí o sí hay que estudiar, porque allí justamente está hablando de ese tema que quiere transmitir el escritor, la palabra, por eso hay que investigar esa palabra. Y tercero, ayuda a manifestar en la prédica el contexto y el significado del texto. Entonces, el estudio del término nos ayuda a entender el contexto y el significado del texto. Por eso le doy una tarea para la semana que viene. Ustedes estudien Proverbio, capítulo 25, verso 4. Entonces, allí en ese versículo, ustedes aparecen, ¿no? Una palabra importante y investiguen. Y entonces, si investigan esa palabra, se van a dar cuenta que se aclara todo el versículo, ¿no? Y después también investiguen para la semana que viene, segundo libro de Samuel, capítulo 9, 1 al 8. Y después, primer libro de Samuel, capítulo 1, en base al verso 10, ¿qué significa la amargura del alma que expresa Ana? De este tema, semana que viene, nosotros vamos a hablar juntos. A ver, hagan el trabajo práctico para la semana que viene. ¿Está bien? Entonces, a ver, ahora vamos a escuchar a Marlene. Sí. Sí, profe, ¿tiene el PowerPoint ahí para pasarlo? Ah, sí, sí, sí. Bueno, buenas noches, compañeros. A mí me tocó del libro del 14 al 20, ¿sí? Bueno, el capítulo 14 habla sobre la creación de un diálogo interno, ¿sí? Sobre la importancia de las preguntas y el poder que tienen las preguntas a la hora de nosotros incluirlas en una predicación, ¿sí? El título, el poder de las preguntas. Sí, lo más importante es que vamos a captar la atención de nuestra audiencia. Dice la palabra que Jesús hacía muchísimas preguntas en los evangelios. Hay 237 preguntas del Señor. Y estas preguntas tienen la cualidad de tener un poder que hace que las personas examinen su corazón, ¿sí? Y tengan una convicción en su corazón. Y nos da un ejemplo en Mateo 5, cuando Jesús hablaba sobre amar a nuestros enemigos y preguntaba, él decía, si amamos a los que amamos, ¿qué mérito tenemos? Nos hace esa pregunta, ¿no? Y esa pregunta causaba un shock en los corazones y en las mentes. Hacía que ellos examinen su corazón. También podemos encontrar preguntas en las parábolas, muchas, y también en los profetas, muchas preguntas que se utilizaban, ¿sí? También lo que hacen es que nosotros usemos preguntas a la hora de crear nuestra predicación. Dice que se crea una conversación dentro de las mentes de las personas que nos están escuchando,
¿sí? Por ahí no nos contenta, pero los hacemos pensar, ¿sí? Y ahí captamos la atención de nuestra audición, de nuestros, ¿cómo se dice, profe? De nuestra audiencia, perdón. Después dice que estas preguntas invitan a los oyentes a pensar y a responder, ¿sí? No simplemente a escuchar, sino que va más allá. Así que necesitamos utilizar preguntas en nuestras predicaciones porque tienen mucho poder a la hora de actuar en nuestra audiencia. También lo que hace la mente menos propensas a vagar, el Señor utilizó también adivinanzas, también tenemos en la Biblia como ejemplo rompecabezas, también tenemos enigmas, así que captan la atención de nuestros oyentes, ¿sí? Y parábolas. Los enigmas, como vimos ahí se me va ahora, profe, ya mis neuronas ya están lentas ahora. En Sansón, el enigma, ¿no? Ese que capta y que los hacía buscar a los filisteos qué quería significar. Y un enigma así es como que rompe la cabeza porque los demás piensan y piensan y dicen, ¿qué quiere decir? ¿No? Está muy bueno utilizar esto porque ayuda a las mentes a estar más concentradas en esto y a preguntarnos qué quiere decir. Por eso es importante el uso para captar la atención. La otra, profe. Bueno, el 15 tiene por título Proyecto Nehemías, ¿sí? Los objetivos de este proyecto, para comenzar, acá el profesor Ocampo habla con Pablo sobre muchas cosas, pero para llevar adelante este objetivo, decía que primero había que tener muchos cambios. Acá también vamos a tocar una parte, como comentó el hermano Leo, sobre lo que es y lo que no es nuestro llamamiento, ¿sí? En la siguiente diapositiva, ahí se describe un poquito más. Una de las cosas para llevar adelante este proyecto, primero, antes que nada, dice que no tenemos que descuidar nosotros el descanso, ¿sí? Jesús siempre llevaba a sus discípulos a un lugar tranquilo para que ellos puedan descansar después de todo el ajetreo del trabajo, el ministerio, ¿no? De los discípulos. Una cosa que nosotros al prepararnos en la predicación en la semana, estamos con toda la energía para el ataque, ¿no? Para ese momento de predicación y tenemos mucho desgaste. Por eso, después de ese ataque, tenemos que tomar nuestro descanso, ¿sí? Una de las cosas importantes que decía el profesor era que tenemos que definir nuestro llamamiento, ¿sí? ¿Qué es donde yo estoy parado? Si tenemos una inversión hecha en un seminario, si tenemos tiempo invertido en un seminario, tenemos que dedicarnos a eso verdaderamente, ¿sí? Y también decía unas cosas muy importantes, era que tenemos que delimitar nuestras áreas de responsabilidad, ¿sí? Si yo tengo la palabra, esa prioridad, ese llamamiento, tengo que sí o sí ponerlo como prioridad, esa tiene que ser mi prioridad, ¿sí? La palabra, la predicación y todo lo demás, estoy dejándome lo que no corresponde, ¿sí? Lo que está debilitando a que yo me prepare, a que yo me dedique a la palabra y a prepararme para servir al Señor en el llamamiento, ¿sí? Por eso nos hace la pregunta de programar esas prioridades, qué es lo que yo estoy poniendo en primer lugar y qué no, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a decir que no, ¿sí? Que es difícil, seguro que sí, porque comentaba el ejemplo de todo lo que el hermano Pablo tenía que hacer, que venía uno a charlar, a sacarle el tiempo a la mañana, después estar pendiente de los casamientos, los tiempos del velorio también, sacar la nieve de la iglesia, cortar el pasto de la iglesia, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Por eso el segundo paso era delegar, ¿sí? Él tenía que, y tenemos nosotros también que delegar las cosas que no nos incumban o que nos saquen la energía y el tiempo necesario
para dedicar nosotros a nuestras prioridades y a nuestro llamamiento. Por eso, una de las cosas que tenemos que hacer es no descuidar el llamamiento para servir a las mesas, ¿sí? Lo que había pasado en el Nuevo Testamento, que estaban descuidando los discípulos la palabra del Señor para servir a las mesas y a las viudas, ¿no? Eso que lo tengamos en cuenta, ¿sí? No descuidar el llamamiento para servir a las mesas. Y una de las cosas importantes en este proyecto de Nehemías decía que nosotros tenemos que comunicar nuestro llamado y nuestras prioridades a las personas de confianza que tengamos en el ministerio para poder delegar y comunicarles el llamamiento que tenemos, ¿sí? El Señor nos llamó, estudiamos en un seminario, pagamos los libros o las cuotas, y hicimos una inversión de tiempo, de recursos. Entonces tenemos que compartir eso para que ellos comprendan. Ahí el profesor Ocampo le decía a Pablo, juntate con las personas de tu confianza, así como el proyecto que hizo Nehemías, que ahora lo vamos a describir, que se juntó con personas de confianza, proyectó todo lo que iba a hacer, todo lo que iba a hablar para poder ver dónde él estaba descuidando su llamamiento y poder así mejorar su ministerio, su llamado, y delegar las cosas que le estaban restando la energía, el tiempo para poder dedicarse a pleno. Ahora seguimos con la próxima. Bueno, el proyecto Nehemías, que abarca todo este capítulo, como estuvimos hablando, da el ejemplo, ¿no? Como Nehemías salió con hombres de confianza, estudió el problema. Si nosotros también tenemos que estudiar en nuestra vida diaria cuál es el problema de que por qué no estamos dedicando tiempo a nuestro llamamiento, ¿sí? Dice que Nehemías recogió toda la información sobre los problemas, sobre la situación, nosotros también. Esto para que lo pongamos en práctica. Después elaboró el plan de acción, lo compartió con unos pocos de su confianza. En este tema Pablo también lo había compartido, tenía que compartir con los diáconos para que ellos, decía el doctor Ocampo, valoren el llamamiento de Pablo y lo apoyen en su responsabilidad de transmitir la palabra de Dios. Y después dice, Nehemías una vez ha hablado con su gente de confianza, después lo transmitió a los demás, ¿sí? Este es el plan que Ocampo le dio este título, el plan que Pablo tenía que llevar a cabo en su vida personal, en su vida real, ¿sí? Nosotros también, poder llevar a cabo este plan en cada uno de nuestros ministerios, a ver qué nos está robando el tiempo, de poner por prioridad lo que tenemos, nuestro llamamiento. Ahora la otra. Bueno, el capítulo 16 se llama Peticiones sorprendentes. Y habla sobre cuentas que el doctor Ocampo tenía un amigo en el seminario, un amigo muy querido, que ellos habían estudiado juntos y se habían hecho como un pacto, se podría decir, de amistad, de cariño, de que el que fallecía primero, el que quedaba con vida, perdón, iba a ser el encargado de predicar el funeral. Y como su amigo había fallecido, el doctor Ocampo le pidió a Pablo que si él podía dedicarse a ese tiempo, a ser la persona indicada para predicar. Al principio, en mi primera lectura, no lo entendí, pero creo que con esta foto que puse, el doctor Ocampo quiere darle el legado a Pablo, el legado de la palabra de Dios, de esa responsabilidad de predicar la palabra de Dios, como Pablo se lo dio a Timoteo, o como Pablo le dio a Tito también. Yo creo que el doctor Ocampo le dio ese legado, ¿no? De predicar la palabra de Dios, con esta petición muy sorprendente que sorprendió mucho a Pablo, pero también a la vez lo motivó a volver a renacer su ministerio, volver a darle vida a eso que él veía decaído, volver a través del doctor Ocampo a darle ánimo. Y le da la llave, ¿no? Esa llave del legado de que él siga transmitiendo la palabra de Dios. Y bueno, con todo esto Pablo aceptó ser la persona para predicar en su velorio.
El capítulo 17 nos habla sobre la reserva de poder. Tenemos acá esta imagen, debería ser como una represa, o hay otra palabra para ella que ahora se me fue. Represa, y profe, ¿cuál era la otra palabra? Dique. Dique, bueno, represa, dique, y hay otra palabra más. Pero nos habla sobre que nosotros como siervos del Señor tenemos que tener reserva de poder, ¿sí? Vamos a ver Reservorio, la será siguiente. reservorio, que ir almacenando mucha agua, con mucha fuerza, Sí, mucho mucha conocimiento. fuerza, Sí. mucho conocimiento. Ahora lo vamos a ver más descriptivo en los puntos, ¿sí? Que seguimos. Un embalse, esa es la palabra que se me fue, perdón, pero ya. Un embalse donde se acumula el agua del río, no la anterior. Llena tu embalse, ¿sí? Lo que pudimos ver es una fuente de energía, una fuente que tiene en abundancia para dar. Eso es lo que le decía el doctor Ocampo a Pablo, que teníamos que estar suficientemente llenos para dar, no solamente un poco, como si fuera una tubería de agua y cuando se termina esa tubería ya no hay más, sino tener una reserva en nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, tenemos que tener una suficiente preparación en la semana, ¿sí? Y reflexión, todos los días para que eso sea como vimos, ese embalse lleno. Por eso tiene que ser todos los días, no solamente cuando nos preparamos para la predicación, sino ser un estudio constante y en crecimiento. Segundo, erudición y estudio serio de la palabra de Dios, como hablábamos. Cuando estudiamos seriamente, se nota un impacto en la persona que da la palabra, ¿no? Se nota esa gracia, ese don. Se nota el estudio. Cuando escuchamos a alguien que da la palabra que está lleno de ese embalse, se nota. Después un corazón preparado, ¿no? En todo tiempo para poder dar la palabra al Señor. Primero es parte de nuestro embalse que nuestro corazón esté preparado, dispuesto para el Señor. Después, y muy importante, es el tiempo de oración, tiempo personal de oración. El profesor Ocampo le decía a Pablo, uno de los días de la semana es importante que lo dediques a la oración, una tarde de oración o un día de oración, dedicarlos a estar con el Señor y a prepararnos. Eso también hace que se siga sumando a nuestro embalse, se siga sumando esa fuerza, esa energía, esa gracia, ¿sí? En la semana. Después también es importante que estemos orando por cada hermano, ¿sí? Eso también hace que se siga llenando ese caudal y tengamos para bendecir a nuestros hermanos, a aquellos que nos van a escuchar a la hora del mensaje, ¿sí? Después el estudio personal, nuestro estudio de cada día, nuestro estudio se diferencia de la palabra, todos los días, ¿sí? Creciendo en nuestro estudio personal, eso va también llenando nuestro embalse. También leer sermones de grandes predicadores, de personas muy influyentes, para poder nosotros aprender de qué manera ellos transmiten el mensaje, ¿sí? Sus ilustraciones, su manera de hablar, se aprende mucho y nosotros también vamos llenando nuestro embalse de ese poder, de esa llenura del Señor. A ver, sí. Lo que quedó podemos hacer semana que viene. Sí. Sí, Marlene, tu deseo sería terminar todo hoy, pero ya nos pasó bastante tiempo. Entonces, hoy, bueno, te damos la semana que viene para poder terminar. El capítulo 21 al 30 era que quería exponer Alejandra, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, bueno, entonces la parte que quedó de Marlene y Alejandra, bueno, que ponga 21 al 30, ¿no?
Entonces, hoy terminamos esta parte. Claro, me gustó eso del embalse, ¿no? Que tengo que preparar o almacenar el dique, ¿no? En ese dique, la oración, la meditación, el estudio, para poder dar, ¿no? Primero hay que llenar para poder dar, si no, no podemos darlo, ¿no? Bueno, gracias también, Pastor Alberto, que está presente. Bueno, terminemos con una oración. Miren que yo en WhatsApp escribo nuevamente la tarea, esos 3 pasajes para que ustedes hagan el ejercicio. Semana que viene, a las 9, vamos a comenzar a hacer ejercicios y después, cuando esté lista Marlene, y bueno, le damos tiempo para que exponga y también Alejandra. Entonces, oramos. ¿Quién podría orar? Pastor Alberto, ¿podría guiar una oración? ¿Sí? Sí. Padre bueno, te damos gracias, Dios mío, en esta noche, Señor, porque tú, Dios mío, has dispuesto, Señor, que estemos usando en este estudio maravilloso, donde has destacado, Padre Santo, lo que tú, Jesús, has hecho cuando has venido a la tierra, Dios mío, que es la humildad. Y llenes así nuestras vidas, Señor, para poder continuar estando aquí abrazados al estudio permanente, para poder llenar, como se llena ese embalse de conocimientos, y que para que podamos expresar tu palabra con toda la seriedad que tú te diriges cuando hablas con nosotros, Señor. Hoy te estamos sumamente agradecidos, Dios mío, por este profe que tenemos, por su didáctica, por su compenetración con tu palabra, por este hermoso grupo, Señor, que está predispuesto a dejar quizás un poco de lado todos sus conocimientos y abrir sus corazones a los nuevos, para que cada prédica que comience a partir de este maravilloso estudio pueda llevar tu palabra con la máxima profundidad, y que los oyentes sientan tu palabra cuando abrimos la boca para hablar de ti. Por eso, Dios mío, ¿cómo no agradecer cada lunes y cada tarea que vamos emprendiendo para llegar al fin de este curso con una nueva mirada acerca de la predicación? Te damos gracias, Dios mío, por todo esto, y refuerza, Señor, nuestras vidas para que podamos seguir adelante y poder ganar más almas para Cristo todos los días. Gracias te damos, Señor, en esta bendita noche, en el bendito nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias. Gracias. Sí. Amén. Sí. Hermosa oración. Bendiciones. Bueno, hermano. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Amén.